Lucía Morales nunca pensó que su vida acabaría así. A los 36 años, viuda y madre de 2 hijos pequeños, caminaba por las calles del centro de Madrid arrastrando una maleta vieja. Dentro llevaba lo poco que le quedaba, y en brazos a Mateo, su bebé, que tosía sin parar desde la noche anterior. A su lado avanzaba Paula, de 8 años, con las manos escondidas en los bolsillos de una chaqueta demasiado fina para el frío. Llevaban casi un mes durmiendo donde podían, a veces en el metro, otras bajo los soportales de edificios cerrados. Los albergues siempre estaban llenos. Nadie parecía tener sitio para una mujer cansada con 2 niños. Lucía había tenido una vida sencilla pero estable. Vivía en un piso de alquiler en Vallecas y trabajaba como administrativa en una clínica privada. No era una vida de lujos, pero había planes, rutinas y tranquilidad. Todo se rompió cuando Javier, su marido, murió en un accidente de tráfico al volver del trabajo. Las facturas médicas se llevaron los ahorros. Después llegó el despido, el retraso del alquiler y finalmente el desahucio. Lucía intentó aguantar, vender muebles, pedir ayuda, pero la caída fue rápida y silenciosa. En la calle, cada día se convertía en una lucha por mantener la dignidad delante de sus hijos. Aquella mañana, el frío era especialmente cruel. Mateo respiraba con dificultad y su cuerpo ardía de fiebre. Lucía buscó monedas en el bolso para comprar algo caliente, pero solo encontró papeles y recuerdos. Entonces, sus dedos tocaron algo duro y frío. Un objeto que llevaba años sin pensar en él apareció en su mano. Era una tarjeta metálica, antigua, pesada, con números y símbolos grabados. Lucía sintió un nudo en el estómago. Recordó a su abuelo Ramón, un hombre callado que había trabajado toda su vida en el ferrocarril. Él se la entregó cuando Lucía era niña, una tarde cualquiera, como si fuera un juego. «Guárdala bien», le dijo entonces. «Si algún día la vida te deja sin salida, esto puede ayudarte, pero solo úsala si ya no te queda nada». Lucía siempre creyó que era una fantasía de abuelo. Después de su muerte, la tarjeta quedó olvidada en el fondo del bolso. Ahora, con su hijo enfermo y su hija tiritando, aquel pedazo de metal parecía tener un peso distinto. Paula la miró y preguntó a dónde iban. Lucía levantó la vista y vio, al otro lado de la calle, la fachada sólida de un banco histórico del centro de Madrid. No sabía explicar por qué, pero sintió que tenía que entrar. Tal vez era desesperación, tal vez era intuición, tal vez era simplemente amor de madre empujándola a dar un último paso cuando ya no quedaba fuerza. Apretó la tarjeta con decisión y cruzó la calle, sin imaginar que ese gesto cambiaría su destino para siempre. Al entrar en el banco, Lucía sintió el golpe del aire caliente en el rostro. El contraste con el frío de la calle la mareó por un segundo. El vestíbulo era amplio, elegante, lleno de personas bien vestidas que caminaban deprisa sin reparar en ella ni en sus hijos. De inmediato, un vigilante se acercó con gesto serio y le preguntó si necesitaba ayuda. Lucía explicó, con voz baja pero firme, que tenía que consultar algo relacionado con una herencia de su abuelo. El hombre le pidió documentación y número de cuenta. Ella negó con la cabeza y con cierta vergüenza sacó la tarjeta metálica del bolso. El vigilante la miró con evidente desconfianza. Llamó a otro compañero, que sugirió que buscara asistencia social en otro lugar. El rubor subió al rostro de Lucía, pero insistió. Dijo el nombre de su abuelo, Ramón Morales, y pidió que al menos comprobaran la información. Algo en su mirada cansada, en la forma en que protegía a Mateo contra su pecho, hizo que el vigilante dudara. Les indicó que esperaran junto a los ascensores. Sentados en un sofá frío, Paula murmuró que tenía hambre. Al entrar en el banco, Lucía sintió el golpe del aire caliente en el rostro. El contraste con el frío de la calle la mareó por un segundo. El vestíbulo era amplio, elegante, lleno de personas bien vestidas que caminaban deprisa sin reparar en ella ni en sus hijos. De inmediato, un vigilante se acercó con gesto serio y le preguntó si necesitaba ayuda.
Lucía explicó, con voz baja pero firme, que tenía que consultar algo relacionado con una herencia de su abuelo. El hombre le pidió documentación y número de cuenta. Ella negó con la cabeza y con cierta vergüenza sacó la tarjeta metálica del bolso. El vigilante la miró con evidente desconfianza. Llamó a otro compañero, que sugirió que buscara asistencia social en otro lugar. El rubor subió al rostro de Lucía, pero insistió. Dijo el nombre de su abuelo, Ramón Morales, y pidió que al menos comprobaran la información. Algo en su mirada cansada, en la forma en que protegía a Mateo contra su pecho, hizo que el vigilante dudara. Les indicó que esperaran junto a los ascensores. Sentados en un sofá frío, Paula murmuró que tenía hambre. Lucía le acarició el pelo y prometió que pronto comerían, aunque por dentro no estaba segura de nada. Mientras esperaban, su mente viajó al pasado. Recordó la cocina humilde de su abuelo en Alcalá de Henares, el olor a café, sus manos ásperas moviendo fichas de dominó mientras le hablaba de paciencia y de resistir los golpes de la vida. El llanto de Mateo la devolvió al presente. Una mujer mayor, elegante, que pasaba por allí se detuvo al ver al bebé. Sin hacer preguntas, dejó un billete doblado en la mano de Lucía y le susurró que comprara algo caliente para el niño. Antes de que pudiera agradecerle, la mujer se marchó. El gesto fue amable, pero dejó a Lucía con una mezcla de alivio y vergüenza. Al cabo de unos minutos, el vigilante regresó con un tono distinto. Les pidió que lo siguieran. Subieron en un ascensor hasta una planta que Lucía nunca había visto. Allí todo era silencio, madera oscura y puertas cerradas. En una sala de reuniones los esperaba un hombre de mediana edad que se presentó como Manuel Ortega, responsable de cuentas especiales. Colocó la tarjeta sobre la mesa y pidió que Lucía le contara su historia. Ella habló de la muerte de su marido, de la pérdida del trabajo, de las noches en la calle. Cada palabra le costaba, pero no ocultó nada. Manuel escuchó con atención. Luego explicó que aquella tarjeta correspondía a un fondo antiguo, creado hacía décadas. Para confirmar el acceso, necesitaban verificar su identidad. Tras una comprobación rápida, el ambiente cambió por completo. Manuel respiró hondo antes de continuar. Dijo que el fondo había sido diseñado para activarse solo en situaciones extremas, cuando un descendiente perdía absolutamente todo. No habló aún de cifras, pero su seriedad hizo que el corazón de Lucía se acelerara. Ordenó que trajeran comida y agua y que un médico revisara a Mateo. Paula comía despacio, como si temiera que alguien le quitara el bocadillo. Lucía seguía sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Finalmente, Manuel confirmó que el fondo existía y que su abuelo lo había previsto todo. Lo que Lucía no sabía era hasta dónde llegaría esa verdad ni el impacto que tendría en sus vidas. Cuando Manuel habló por fin del valor del fondo, Lucía sintió que el aire le faltaba. La cifra era tan grande que su mente se negó a aceptarla. Pensó que había entendido mal, que se trataba de un error. Hacía solo unas horas contaba monedas y ahora le hablaban de una fortuna creada durante décadas. Negó con la cabeza, casi suplicando que revisaran de nuevo. Su abuelo nunca había vivido como un hombre rico. Su piso era pequeño, su ropa sencilla, su vida discreta. Manuel explicó entonces que esa sencillez había sido una decisión consciente. Ramón conoció el hambre en su juventud, durmió en estaciones y prometió que, si algún día tenía medios, protegería a los suyos del mismo destino. Las decisiones se tomaron con rapidez. Para esa misma noche se reservó una habitación de hotel para Lucía y los niños. El médico confirmó que Mateo tenía una infección respiratoria que requería tratamiento inmediato. El medicamento llegó antes incluso de que Lucía pudiera asimilarlo. Paula comió hasta quedarse llena por primera vez en semanas. Pero lejos de sentirse en paz, Lucía se sintió desbordada. El hotel, silencioso y cómodo, la hizo sentirse fuera de lugar. Mientras sus hijos dormían, ella se quedó sentada en el baño, mirándose al espejo. La mujer reflejada parecía otra persona, cansada, rota, demasiado golpeada para creer en milagros. Lloró en silencio, por Javier, por la vida que perdió,
por el miedo constante de las noches en la calle, y también lloró por culpa, porque sentía que no merecía aquella suerte cuando tantas personas seguían durmiendo a la intemperie. Sobre la mesa del salón encontró un sobre. Dentro había una carta escrita por su abuelo. Ramón le explicaba que aquel fondo solo debía usarse cuando ya no quedara ninguna salida. Le pedía que cuidara de sus hijos, que reconstruyera su vida y que nunca olvidara a quienes sufren cuando el sistema falla. A la mañana siguiente llegó un asesor del banco para explicarle cuentas, propiedades y responsabilidades. Lucía apenas podía concentrarse. Todo le parecía frágil, como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Y el miedo no tardó en materializarse. Alguien filtró la historia a la prensa. Una mujer que había vivido en la calle accedía ahora a una fortuna oculta. Los periodistas comenzaron a llamar. Personas desconocidas se acercaban al hotel. Peor aún, un alto cargo del banco puso en duda la legitimidad del acceso al fondo. Se habló de fraude, de errores en el proceso. Parte del dinero quedó bloqueada mientras se iniciaba una investigación. Lucía sintió cómo el pánico regresaba con fuerza. El pasado parecía alcanzarla otra vez. El temor de perderlo todo, justo cuando sus hijos empezaban a sentirse seguros, fue el punto más bajo de su historia. Y esta vez, el golpe parecía aún más cruel que antes. La investigación se alargó varios días que a Lucía le parecieron eternos. Dormía poco, siempre alerta, como cuando vivían en la calle. Cualquier ruido la hacía levantarse para comprobar que Paula y Mateo seguían allí, a salvo. El miedo a perderlo todo otra vez, ahora que habían probado un poco de estabilidad, era casi insoportable. Poco a poco la verdad se abrió paso. Manuel reunió documentos antiguos, contratos firmados décadas atrás y registros que confirmaban que el fondo creado por Ramón Morales era completamente legal. La tarjeta metálica no era un capricho, sino la llave de un sistema pensado para activarse solo en situaciones extremas. Además, salió a la luz que el directivo que había puesto en duda el proceso arrastraba un viejo conflicto familiar con el abuelo de Lucía, ligado a negocios del pasado. Con las pruebas sobre la mesa, el banco cerró la investigación, desbloqueó los fondos y pidió disculpas formales. La prensa perdió interés tan rápido como lo había ganado. El ruido se apagó y por primera vez en mucho tiempo llegó el silencio. Lucía dejó el hotel y tomó una decisión clara. Eligió un piso pequeño y luminoso en un barrio tranquilo de Madrid, cerca de un colegio público. No buscaba lujos, solo estabilidad. Paula volvió a la escuela con una mochila nueva y una sonrisa que Lucía no veía desde hacía meses. Mateo se recuperó por completo y empezó a dar sus primeros pasos por el salón. Pero el verdadero cambio ocurrió dentro de ella. Lucía regresó a uno de los albergues donde meses atrás no habían podido acogerla. Buscó a una trabajadora social que había intentado ayudarla entonces y con discreción empezó a colaborar. Ayudó a pagar medicamentos, alquileres urgentes, billetes de transporte. Siempre en silencio, sin fotos, sin nombres. Un día reconoció en la calle a una mujer mayor que había compartido comida con ella cuando no tenía nada. Se detuvo, habló con ella y la ayudó a encontrar apoyo. No lo hizo por caridad, sino por memoria, porque no había olvidado lo que era sentirse invisible. Una noche, mientras cenaban juntas, Paula le preguntó si ahora eran ricas. Lucía pensó un momento y respondió que tenían lo suficiente, y que eso implicaba una responsabilidad, no olvidar de dónde venían ni cerrar los ojos ante el dolor ajeno. Paula asintió y le dijo que incluso en las noches más frías siempre se había sentido segura porque su madre nunca soltó su mano. Semanas después, Lucía visitó la tumba de su abuelo en Alcalá de Henares. Dejó flores sencillas y le habló en voz baja. Le agradeció la previsión, pero sobre todo la enseñanza. Entendió que el dinero no era el milagro, sino la herramienta, que la dignidad y la compasión eran el verdadero legado. Historias como esta nos recuerdan que la vida puede cambiar en un instante, que nadie está a salvo de caer, pero que la esperanza puede aparecer incluso cuando todo parece perdido.
Si esta historia te ha emocionado, deja tu comentario. Y sigue el canal para más relatos reales que tocan el corazón.